El territorio del Río Grande de la Magdalena por Gonzalo Duque Escobar, Manizales, junio 4 de 2018. La imagen muestra el rango de caudales del río Magdalena. En las zonas rojas se advierte la probabilidad de que el río exceda ciertos niveles que se van a traducir ya en inundaciones lentas como la que sufre la depresión Momposina o incluso en inundaciones rápidas cuando los torrentes que desembocan al río presentan riadas. Resumen: una declaratoria que priorice al río Magdalena como uno de los escenarios más representativos en la historia del país debería partir del concepto del territorio como sujeto de derechos. Si su cuenca es el hábitat donde se dan nuestras relaciones con el bioma andino tropical, también el río, pese a haber sido fundamental como ruta de acceso para la ocupación del territorio y como medio para la consolidación de la nación durante el siglo XIX, hoy víctima del olvido, se encuentra degradado y contaminado. Amparar sus derechos ambientales es darle primacía a sus 30.000 pescadores y 20.000 más del río Cauca, y a los humedales y bosques secos que los circundan, no solo para ponerle límites a las intervenciones que buscan establecer un canal navegable para que no alteren su vaguada ni los humedales como ecosistemas vitales, sino también para ordenar el cumplimiento de las acciones que demanda su recuperación integral. En la imagen observamos que a lo largo del Magdalena están compitiendo carretera, ferrocarril y río, tres medios que tienen diferentes eficiencias. Yuma, río Amigo, o Huancayo, río de las tumbas, bautizado en 1501 por Rodrigo Bastida, río de la Magdalena, fue a lo largo de 4 siglos y medio el principal medio de transporte en Colombia y el eje de desarrollo nacional. Jiménez de Quesada lo remontó hasta Barranca Bermeja, desde donde penetra las montañas del Opón para subir al altiplano y fundar Bogotá. Posteriormente bogas en Champanes, en extenuantes jornadas de hasta 2 meses remando en dirección aguas arriba, suben y regresan para transportar cientos de personas que, en el proceso de ocupación y consolidación de la Nueva Granada, deben soportar la inclemencia del ardiente clima y la incomodidad del viaje. La boga era un sistema de champanes, embarcaciones de unas 12 toneladas de carga, con 10 remeros que tardaban 2 meses en remontar el río hasta Honda. El río Magdalena, que nace en el extremo suroccidental del país a 3.685 metros de altitud en el páramo de Las Papas, recorre 1.528 kilómetros, de los cuales 900 son navegables hasta La Dorada, y 400 más de aquí hasta Neiva, remontando el Salto de Honda como lo hacían las embarcaciones en el siglo XIX a finales y principios del XX, hasta desembocar en bocas de ceniza sobre el Mar Caribe. Como parte de la cuenca Magdalena-Cauca, que con el 75% de la población del país constituye el sistema de drenaje más importante de nuestra región andina, en su sinuoso recorrido esta juvenil corriente se relaciona con 12 parques naturales nacionales, baña 20 departamentos, recibe entre otros tributarios al Cauca, su principal afluente, y también descarga parte de sus aguas a la bahía de Cartagena por el Canal del Dique, construido en el siglo XVI para acceder por Calamar a Cartagena de Indias. En este siglo, la Nueva Granada producía el 39% del oro del planeta y la mina más grande era Quiebralomo, háblese de la región de Río Sucio. En la imagen, obsérvese el río desembocando en Barranquilla, pero partiendo del sur de Colombia.
Los comienzos del desarrollo industrial en Colombia a principios del siglo XX marcaron el inicio de la afectación ambiental asociada a la contaminación y la deforestación. Pero desde mediados del siglo XX, conforme se daba el crecimiento y la modernización del país, con el advenimiento del transporte aéreo y las carreteras, el río como medio de transporte se fue olvidando, y con la Revolución Verde impulsando la expansión de la frontera agrícola y propiciando los procesos de migración hacia los centros urbanos, también llegaron los impactos de la deforestación, la erosión y el descontrol pluviométrico y la contaminación, fenómenos que se expresan en sedimentos, descontrol hídrico y pérdida de ecosistemas. Esto sin mencionar las consecuencias sociales y económicas que de allí se derivan. Dadas las condiciones geológicas, toda la parte media del río está constituida por un complejo sistema de humedales y un curso inestable. Allí los municipios ribereños, en la mayoría de los casos, muestran bajas condiciones de vida y pobreza. El área de la Gran Cuenca es de 257.400 kilómetros cuadrados y aunque representa el 24% de la superficie del país y es el asiento de 32,5 millones de habitantes, según el Foro Ambiental Nacional, el 77% de su cobertura vegetal ha sido arrasada. El vertimiento de mercurio no para y el daño a páramos y humedales continúa. Dígase en la depresión momposina, donde se reciben, además de las aguas contaminadas de la región andina de Colombia, el vertimiento de 1.200 minas de aluvión que utilizan el mercurio. En la imagen se observa la gran cuenca del Cauca Magdalena, en amarillo el alto relieve, mientras que en verdes más intensos las zonas deprimidas, dominando el escenario del Caribe particularmente. La Ley 161 de 1994 constituyó Cor Magdalena como una entidad corporativa especial con presupuesto administrativo y autonomía financiera. Su misión, garantizar la plena utilización del río Magdalena. Además de la navegación, la actividad portuaria, la conservación del suelo, la generación hidroenergética, emitir también lineamientos para la administración hidrológica, el manejo íntegro del río, el uso sostenible y la preservación del medio ambiente. Aquí hay que hacer una reflexión, porque con Hidro y Tuango, dañando la conectividad biológica del río Cauca en la parte casi media, no hay subiendas, pero tampoco las crecientes naturales y los alimentos que proveen estas van a llegar a la cuenca baja. Esa tragedia se va a traducir igualmente en pérdida de calidad de vida para los pescadores. Solo que las estrategias en lo corrido del siglo para impulsar la navegación, abordar el complejo marco institucional, conocer y participar de la coordinación del sistema ambiental de la cuenca han palidecido por múltiples factores, entre los cuales creo que sobresalen la falta de un instrumento filosófico y jurídico de orden superior para orientar la planificación de acciones y priorizar objetivos mirando el río como un territorio sujeto de derechos bioculturales. Es que el territorio entendido como una construcción social e histórica es un sujeto de derechos ambientales. Por ejemplo, siendo el Magdalena tierra de ranchos de hamacas, de chinchorros, de subiendas, de los vapores por el río y de la expedición botánica, de conformidad con las sentencias de la Corte Constitucional que en 2016 y 2018 protegen al atrato y al Amazonas, también al poseer derechos que amparen sus ecosistemas y a 30.000 pescadores de sus poblados ribereños, más 20.000 de los del Cauca, solo deberá ser objeto de una restauración que sea ecológicamente sólida y compatible con su cultura. En la imagen vemos los usos del suelo en la cuenca del Magdalena, cómo han modificado estos factores entre 1980 y el año 2000.
Observe que en los 80 encontramos más bosques, zonas oscuras, mientras que hacia el año 2000 hay unos colores ya prácticamente de expansión de la frontera agrícola y de agricultura en general. Gracias, Gonzalo Duque Escobar, profesor de la Universidad Nacional de Colombia y miembro de la Sociedad de Memoras Públicas de Manizales. Referencia: La Patria Manizales, junio 4 de 2018, publicado también en la revista Civismo 476 de la Sociedad de Memoras Públicas de Manizales. La portada de este documento muestra la probabilidad de caudales máximos, medios y mínimos en el Magdalena para poder explicar los procesos de inundación o de sequía en un escenario de riesgo. Fuente: Cor Magdalena. La contraportada acá, vemos a la izquierda la navegación por el Magdalena de la Sala de Libros Raros de Manuscritos de la Biblioteca Luis Ángel Arango, ilustrando la boga. Se ve un champán con unos 10 remeros, embarcación que podía transportar hasta 12 toneladas. A la derecha, un vapor en el Paso de Angostura de Geografía Pintoresca de Colombia, 1875-1876, viaje de Eduard André, Banco de la República. Vapores como estos, a finales del siglo XIX y principios del XX, remontaban el salto de onda. Fuentes 1, de 2. Agua como bien público. Arroyo Bruno entre la Muerte Negra y la Vía Guayú. Calentamiento global en Colombia. ¿Cuál es el mejor sistema de transporte para Colombia? Deuda histórica con el Pacífico colombiano. 2 plataformas logísticas para la ecorregión. Eje cafetero, construcción social e histórica del territorio. El eje Urabá-Tribugá y la salida a los océanos de Colombia. El paisaje cultural cafetero. Empresas de vapor en el Caribe colombiano. Estudio ambiental de la cuenca Magdalena-Cauca. Fundamentos de economía para el constructor. Hidroituango, una lectura a la crisis. Legalidad y sostenibilidad de la guadua en la ecorregión cafetera. Los peajes en Colombia están sobreutilizados. Magdaleneando hasta el corazón de Colombia. Manual de geología para ingenieros. Fuentes 2 de 2. ¿Para dónde va el Magdalena? Pacífico biogeográfico y geoestratégico. Plan de manejo de la cuenca Magdalena-Cauca. Plan estratégico macrocuenca Magdalena-Cauca. Plataformas logísticas y transporte intermodal en Colombia. Procesos de control y vigilancia forestal en Colombia. Reflexiones sobre el plan maestro del río Magdalena. Riesgo sísmico, los terremotos. Río Blanco como área de interés ambiental. Significado y desafío del regreso del tren. La cuenca del Magdalena. El plan maestro del Magdalena. Un río difícil, el Magdalena, historia ambiental, navegabilidad y desarrollo. Un plan maestro de transporte multi, pero no intermodal. Umbra la ecorregión cafetera en los mundos de Zamoga. Vida y desarrollo para el territorio del Atrato. El desastre de Armero y la erupción del Ruiz. Yuma, el río de Colombia impactando el territorio. Gracias.